El CEO millonario reconoce a mendiga negra por la marca en la mano tras humillación en boda. El aire estaba cargado de tensión en la iglesia. Las campanas sonaban, la gente susurraba y ahí estaba ella, Livia, en su espléndido vestido blanco como una diosa. Pero en ese mismo instante su corazón se desmoronaba. Bruno, su prometido, no aparecía. ¿Dónde está?, pensó, mientras el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Miraba a su alrededor, buscando rostros familiares, pero todos parecían estar más enfocados en el espectáculo. El murmullo creció hasta convertirse en un torbellino. La incredulidad se hacía eco en cada mirada. De pronto, las puertas se abrieron. Bruno apareció. Pero no era el hombre amoroso que había prometido. Su mirada era fría, casi despectiva. «No puedo casarme contigo», dijo, su voz resonando como un cañonazo en el silencio. Livia sintió el suelo temblar. El dolor y la humillación la envolvían como un abrigo helado. Se quedó atrapada entre las miradas de compasión y el juicio silencioso de los asistentes. ¿Cómo había llegado a esto? Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, un desconocido se acercó. Cayo, con su mirada penetrante y una sonrisa que parecía comprender su tormento, le ofreció un pañuelo. «No estás sola», le dijo, susurrando suavemente. En esos momentos de desesperación, Livia encontró consuelo en su presencia. Cayo no solo le ofrecía apoyo emocional, él tenía una chispa de esperanza que la atraía. En sus conversaciones, soñaban juntos con un futuro distinto, uno donde Livia pudiera abrir su propio café, un refugio para almas perdidas como ella. Pero la vida no sería fácil. Bruno, que había sido un amante tóxico, empezó a acecharla de nuevo. Su verdadero rostro se fue revelando. Gritos, insultos, control. Una sombra que no la dejaba en paz. Junto a Cayo idearon un plan. Grabar una conversación comprometedora de Bruno que lo expusiera por quien realmente era. Cada paso hacia adelante era un riesgo y el miedo latía en sus corazones. Fue cuando un suceso inesperado sorprendió a Cayo. Una carta del testamento de su padre salió a la luz, revelando que ellos no solo compartían un vínculo emocional, sino que estaban conectados por la sangre. La confusión llenó el aire. ¿Qué significaba esto? De repente, su unión se tornaba más compleja, más intensa. Livia se vio forzada a confrontar su pasado y las verdades de su madre que había mantenido ocultas. A medida que Livia y Cayo buscaban un camino hacia la luz, las sombras del pasado comenzaron a asfixiarlos. La lucha contra Bruno se intensificaba, y los sueños que habían comenzado a construirse tambaleaban ante la presión externa. En medio del caos, su conexión se fortalecía, pero el peligro que representaba Bruno era inmediato. La pregunta persistía en el aire. ¿Podrían finalmente romper esas cadenas que los ataban al pasado y encontrar la libertad que tanto anhelaban? ¿O quedarían atrapados para siempre en el veneno que Bruno había sembrado en sus corazones? Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí,
Deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Livia y Cayo trataban de construir su futuro, la presión se hacía insoportable. Cada día traía nuevos desafíos y cada contacto con Bruno producía un escalofrío. Pero había algo que no sabían. Bruno también estaba en movimiento. Sus raos viles atravesaban su mente. Ideas oscuras que murmuraban que debía actuar. Una noche, después de un día particularmente difícil, mientras Livia y Cayo se aferraban a los sueños de su café, un golpe resonó en la puerta. Livia se apresuró a abrir, pero no había emoción. La sorpresa quedó atrapada en su garganta al ver a Bruno de pie, con un rostro que irradiaba furia. Su mirada era la definición de peligro. «¿Qué quieres?», preguntó, intentando ocultar su miedo. «Lo que quiero, Livia, son respuestas», dijo él, sus palabras brotando como veneno. Y mientras hablaban, la tensión en el aire se hacía densa, casi palpable, cuando de repente un grito desgarrador interrumpió la noche. Era el hermano de Cayo, pálido y los ojos desorbitados. Entró tambaleándose. «Él está muerto», gritó, y el tiempo pareció detenerse. La sala se llenó de un silencio helado. El corazón de Livia se detuvo. «¿Qué has dicho?», preguntó sintiendo que el mundo se tambaleaba. Cayo se lanzó hacia su hermano. «¿Qué pasó? Dime». Sus palabras eran un eco de desesperación. En su interior, Livia sentía que el aire se volvía más espeso. «¡Bruno! ¡Fue Bruno!», dijo el hermano, sus ojos rojos como si hubiese estado llorando. «Llegó a la fiesta», gritó a todos. Luego, él lo empujó. Mi amigo no pudo sostenerse y cayó. Se golpeó la cabeza. «Está muerto». En ese instante la vida de Livia se quebró aún más. Todas las cartas, todos los planes, todo el amor que habían concedido con Cayo se desplomaron como un castillo de naipes. Bruno sonrió de manera torcida, como si se deleitara en el dolor que provocaba. El aire estaba cargado de una mezcla de odio y miedo. Livia no podía creer lo que escuchaba. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Pero aquí estaba, Bruno, la encarnación de todos sus peores temores, erguido ante ella como un monstruo que había cobrado vida. El hermano de Cayo se volvió hacia Bruno. «¡Es un monstruo! Vas a pagar por esto». Era entonces cuando una risa fría y cortante de Bruno rompió la carga emocional. «¿Pagar? No, amigo. Soy el rey de esta ciudad. Ustedes son solo piezas en mi tablero». Livia sintió que el nudo en su garganta se transformaba en fuego. «Dijiste que todo esto era amor, Bruno. ¿Qué te pasó?», le reprochó. Cada palabra mordía su alma, pero él solo se encogió de hombros. «Todo vale cuando está en juego una fortuna». Cuerpos se agolpaban en la sala. Murmullos y gritos quebraban el silencio. El hermano de Cayo cargó hacia Bruno, pero Livia lo detuvo. Lo que menos necesitaban era más violencia. Tenían que pensar, crear un plan. Mientras Cayo se tambaleaba entre la rabia y la tristeza, un sonido crujiente resonó en la esquina de la habitación. Una caja se deslizó hacia el suelo. Al abrirla, encontraron un diario. Era del padre de Cayo, pero en sus páginas había secretos más oscuros que su testamento. Nombres, fechas, una lista de conexiones que revelaban una red de traiciones y violencia. «¿Qué es esto?», preguntó Livia, mientras sus manos temblaban al pasar las páginas.
Todo lo que había parecido claro se oscurecía. De repente la habitación se llenó de una nueva sorpresa. Una figura emergió de las sombras. Era la madre de Cayo, con una mirada que desnudaba su alma. No le creas a Bruno. Todo lo que él quiere es destruir. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Livia sintió que el mundo se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué? ¿Cómo puedes saberlo? Gritaron a una sola voz. Esa era la pregunta del millón que necesitaban respuesta. Pero antes de que pudiera obtenerla, una explosión de gritos y caos reemplazó la escena. Todo lo que parecía claro se volvió un laberinto sin salida. ¿Qué secretos había ocultado la madre de Cayo? ¿Era realmente Bruno el único villano en este juego? El caos envolvió la habitación, y cuando Livia miró a Cayo, se dio cuenta de una verdad devastadora. Su vida nunca volvería a ser la misma. Desde el caos de la habitación, con el aire cargado de reproches y secretos, Livia sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El grito de Cayo resonando en su mente, el asombro dibujado en las caras de los presentes. Todo se acumulaba como una tormenta lista para estallar. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Su mirada se fijó en la madre de Cayo, los ojos húmedos de verdad y dolor. ¿Sabes algo que no nos has contado?, preguntó, una pizca de desesperación en su voz. Antes de que pudiera responder, el sonido de un disparo rompió el aire. Todo se congeló. El corazón de Livia se detuvo un segundo, el eco reverberando en sus oídos. Se volvió hacia la ventana, donde una figura oscura se desvanecía en la penumbra. Los gritos estallaron. ¿Qué fue eso? Las emociones se dispararon. La sala se convirtió en un torrente de pánico. «¡Cayo, cuidado!», gritó su hermano, mientras se lanzaba hacia él, protegiéndolo de la ventana. Livia sintió un escalofrío recorrer su espalda. La madre de Cayo, con la mirada desbordante de miedo, se aproximó a ellos, el rostro pálido como un lienzo. «Esto no es solo un juego, Livia», dijo. «Bruno está dispuesto a hacerlo todo por sus intereses». Las palabras le recorrieron el cuerpo como hielo. ¿Intereses? ¿Qué más podía significar? Justo entonces, el teléfono de Cayo vibró en el bolsillo de su chaqueta. Con manos temblorosas, él lo sacó. Era un mensaje anónimo. «Tu hermano no es quien crees. Cuídalo». El contenido le cortó la respiración. Livia se sintió atrapada entre la realidad y el horror. El hermano de Cayo miró hacia la puerta, su expresión atormentada. «No puedes confiar en él. Deberíamos irnos ahora». Las emociones estaban al borde de estallar, cada palabra cargada de presión. Pero Cayo lo detuvo. «Es mi hermano. Lo necesitamos aquí. No podemos dejarlo». Pero cada palabra caía en un abismo. El pasado que nunca había sido totalmente reparado ahora lo seguía como una sombra. Y Bruno, el monstruo, se había convertido en la única fuente de verdad y de conexión oscura. Livia miró a Cayo, un nudo en su garganta, la tormenta interior agitando sus emociones. Todo lo que creían, todos los sueños estaban al borde del colapso. Fue cuando el hermano de Cayo gritó: «¡No! ¡No puede ser verdad!». Antes de que nadie pudiera reaccionar, le dio la vuelta al diario que habían encontrado. «Sabía que esto venía», balbuceó, mostrando una página marcada. Era un registro de sucesos violentos. «Mira», señaló, «eran parte de un negocio sucio. Él está involucrado con Bruno». La declaración hizo que Livia sintiera que el aire escaseaba. Una verdad devastadora
que sacudía los cimientos de lo que pensaban saber. Cayo se quedó congelado, buscando respuestas en el rostro de su hermano. «¡No! ¡Eso no es posible! ¡Dímelo más claro!» Pero asintió, con lágrimas surcando su rostro, brillantes como dagas en la oscuridad. «No tienes idea del secreto que llevamos cargas tú». «¿Y yo? Las cosas no son como crees». Cada frase, cada secreto resquebrajaba más su mundo. El amor que parecían compartir ahora era un campo de minas. Desde lo más profundo de su ser, Lidia comprendió que el amor también podría ser veneno. Un ruido metálico resonó de nuevo. La puerta estalló con fuerza, y en ese instante, un tercer hermano menos esperado, Jorge, apareció con la mirada envenenada de rabia. «Bruno no es el único monstruo», gritó, y en sus manos una pistola brilló como si recién saliera del infierno. En un segundo todo cambió nuevamente. La sala se volvió un torbellino de caos, miedo y confusión. ¿Quién era el verdadero enemigo? Las máscaras se caían, revelando verdades desgarradoras. Sintió que el suelo se deslizaba bajo ella. «¿Qué está pasando?» Un grito ahogado quedó atrapado en su pecho. Las alianzas estaban volviendo a formarse, pero en direcciones que ni ellos podían imaginar. El pasado era un laberinto sin salida, y el futuro una sombra inquietante. La pregunta flotaba en el aire. Al final, ¿quién era el verdadero monstruo? El caos en la sala se intensificó. El grito del hermano de Cayo aún resonaba en el aire como un eco de pánico. Jorge, con la pistola en mano, miraba a todos con ojos desorbitados, como si estuviera una bomba a punto de estallar. «¡Bájala!», le gritó Cayo, su voz tensa. «¡No tienes que hacer esto!». Pero Jorge parecía perdido en su propio torbellino de pensamientos. «Esto es por lo que le hiciste a nuestro hermano». A cada palabra, la rabia aumentaba. El ambiente se volvió aún más pesado. Livia podía sentir la adrenalina recorriendo su cuerpo. Los murmullos entre los asistentes se agolpaban, confusos, mientras las miradas se dirigían de un lado a otro, buscando respuestas, buscando algún rayo de esperanza. Bruno, sin inmutarse, sonrió. «Esto es lo que pasa cuando juegas con fuego, muchachos». Pero su sonrisa era más bien una mueca, una revelación de su verdadera naturaleza. Cayo hizo un movimiento impulsivo, intentando acercarse a su hermano, pero Livia lo agarró del brazo, el miedo paralizándola. «No, Cayo, no lo hagas. Es peligroso», le dijo, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones. De repente, la habitación se volvió un lugar de sombras. La madre de Cayo, angustiada, avanzó hacia Jorge, instándolo a dejar el arma. «No, hijo, esto no es la solución», trató de decir con voz temblorosa, pero las palabras parecían perderse en el caos. «Tienes que escucharme», continuó, pero Jorge no la miraba. Estaba enfocado en lo que consideraba justicia. Un silencio helado se instaló por un instante. Livia dio un paso adelante, con el corazón latiendo desbocado. «Jorge, por favor, detén esto. Hacerlo solo lo hará peor», rogó, pero parecía que él estaba sordo a su súplica. En su mente solo había espacio para la venganza. Fue en ese momento cuando un sonido ominoso recorrió la habitación. Un clic resonó. Una figura familiar apareció en la esquina, atrayendo la atención de todos. Era Laura, la mejor amiga de Livia, que había estado a su lado a través de todo, pero no había rastro de alegría en su rostro, solo determinación. «Basta. Jorge, no voy a permitir que esto continúe.
gritó, interponiéndose entre él y Bruno. —¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó Jorge, confundido. —Esto no te concierne. Pero su respuesta carecía del peso necesario para detenerla. Laura sostuvo su mirada firme. —Lo que tú no sabes es que Bruno no es el verdadero enemigo —dijo, y esas palabras golpearon a todos como un trueno. La sala se tornó en un silencio asombroso. Él no es solo un hombre dañino. Su influencia va más allá de lo que imaginas, continuó, mirando con intensidad. Lo que él está haciendo no se detendrá aquí. La revelación provocó un sutil movimiento. Livia podía sentir que se estaban desmoronando los cimientos de lo que creían saber. Cayo miró a Laura, los ojos llenos de preguntas. —¿Qué estás diciendo? —demandó. —¿Qué sabes? Pero antes de que ella pudiera revelar más, un grito desgarrador rompió el tenso silencio. Era la madre de Cayo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. —¡No! ¡No puedes decir esto aquí! ¡Ya hemos perdido demasiado! Jorge estaba enojado, desquiciado. —¿Qué más escondes? ¡Habla de una vez! Apretó la pistola. Todos respiraron hondo, sabiendo que en cualquier momento la situación podía estallar. Bruno es parte de algo más grande. Muchos de nuestros problemas vienen de esa red. Laura finalmente confesó, mirándolo a los ojos. Tú justo te topaste con el punto más oscuro de esa red. La familia de Cayo. La mía también está involucrada. La sala enmudeció. El aire se cortó. Livia se sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. —¿Qué? —susurró, tambaleándose. Cayo se volvió hacia Laura, buscando respuestas, buscando aclaración. —¿Es eso cierto? ¿Cómo puedes saberlo? Laura inhaló hondo. He seguido los rastros durante años. Solo que no queríamos creerlo, pero es la verdad. Todos estamos atrapados en esta maraña de mentiras que Bruno ha tejido. Las declaraciones salieron como balas. Jorge dio un paso atrás, aturdido. La pistola empezó a temblarle en la mano. —¿Por qué no me lo dijiste antes? —preguntó con voz quebrada. La tensión se apoderaba de la habitación y Livia temió que el próximo movimiento condujera a una tragedia hoy. La confusión, la desesperación y la traición estallaron en cada rincón. Livia miró a Cayo, y en su mirada había una mezcla de incertidumbre y determinación. No podemos dejar que esto termine así. No en el caos, comenzó a decir cuando un estruendo profundo retumbó, seguido de un estrepitoso disparo. El miedo reinaba, y justo cuando la realidad parecía estar al borde de la revelación, todo se volvió en tinieblas. ¿Quién había disparado? ¿Qué significaba esto para todos ellos? La puerta se había abierto de golpe, y una figura encapuchada entró, empujando a todos a un nuevo caos. «Se acabó el juego», declaró con voz helada. La habitación, llena de secretos y traiciones, se tornaba aún más oscura. En un abrir y cerrar de ojos, el destino de todos estaba colgando de un hilo. Livia sintió que todo lo que creía saber estallaba, mientras el futuro se volvían impredecibles y aterradores. El giro de los acontecimientos prometía llevarlos a un abismo del que no podrían escapar fácilmente. La figura encapuchada se acercó rápidamente, y el aire se volvió denso de tensión. Livia sintió que su corazón latía más rápido, como un tambor de guerra. ¿Quién era? ¿Qué quería? El silencio se arrastró por la habitación, cargado de incertidumbre. Unos ojos brillantes parecieron escanear a todos los presentes.
antes de enfocarse en Bruno, al que miró con desprecio. «¡Se acabó el juego!», murmuró la figura, quitándose la capucha. Todos contuvieron la respiración. Era Laura, la mejor amiga de Livia. Pero había algo extraño en su mirada. Un brillo de locura mezclado con determinación. «Conocemos tus secretos, Bruno. Esto no es solo un asunto personal. Es más grande de lo que piensas». La incredulidad se apoderó. «Querasada». Livia sentía que el aire se volvía frío. «Laura, ¿qué estás diciendo?», preguntó, incapaz de procesar. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, un sonido resonó como un disparo en su pecho. Un grito ahogado provenía de la esquina. Era el hermano de Cayo, Jorge. Se encontraba inmóvil, la pistola temblando en sus manos. «¡No, no puedes estar de mi lado!». Un silencio helado llenó la habitación. «¿De qué hablas?», replicó Laura, sus ojos ardiendo con intensidad. «Esto no es solo entre nosotros. Es sobre ellos», señaló a Cayo y su hermano. «Lo que está en juego no es solo nuestra amistad, sino vidas enteras». «Esto no tiene sentido», gritó Cayo, sus manos en el aire, abrumado. «Cállate, no quiero escuchar más». Pero Laura no se detuvo. Con una voz firme, prosiguió: «Lo que Bruno ha hecho va más allá de lo personal. Hay personas involucradas en este juego sucio. Personas que no dudarían en hacerte daño. Y no solo hablo de mí». Su mirada se endureció y a medida que hablaba, la tensión aumentaba. «Bruno está ligado a cosas que no imaginan. Tu familia, Cayo, tu madre está mezclada en todo esto». La sala se congeló. Livia sintió que su corazón se detenía. «¿Qué?», preguntó con un hilo de voz. La revelación se sentía como un balde de agua fría. ¿Era posible? Las conexiones se entrelazaban, y cada palabra de Laura resonaba como un eco ominoso. «Tú no sabes la verdad», continuó, y sus manos temblaban, como si cada palabra le resultara pesada. «Tu madre no, solo se asoció con Bruno. Ella lo apoyó en lo peor que ha hecho, y por eso está buscando a todos nosotros». Bruno, con una sonrisa torcida que parecía un intento de esconder su miedo, intervino. «Laura, siempre tan melodramática. Sabes que no puedes probar nada». Pero había una sombra de preocupación en su mirada. «¿Por qué lo haría?», preguntó Laura, su voz potente. «¿Por qué crees que estamos cerca de Livia? Mi vida ha estado en peligro por esto desde el principio. Desde que te conocí, Bruno, todo se convirtió en un maldito juego de supervivencia». «Esto no se trata de eso», intervino Jorge, haciendo crujir la pistola entre sus manos. «Tú has estado mintiendo, usando a todos para tus propios fines». Y en ese mismo instante, un estruendo resonó desde la calle. Todos se sobresaltaron y un destello de luz iluminó la habitación. La figura encapuchada se volvió hacia la ventana, el rostro pálido y asustado. «No, no, no», murmuró, como si percibiera un peligro inminente. Pero no había tiempo para pensar. Una ráfaga de disparos estalló afuera. El caos se desató. La gente comenzó a gritar y a empujarse, buscando desesperadamente una salida. La habitación se convirtió en un lugar de pánico y confusión. Livia tuvo que luchar contra la marejada de cuerpos que trataban de escapar. En medio del tumulto, todo lo que había creído sobre su realidad se desmoronaba. Laura, que poco antes había parecido tan segura, ahora se veía aterrorizada. «Tenemos que irnos. Ahora», gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de más disparos. De repente, Cayo se volvió hacia su hermano. «¡Jorge, suéltala!». Pero su hermano parecía estar en un estado de trance, incapaz de soltar la pistola.
En su visión, el verdadero monstruo estaba frente a ellos, el enemigo a derrotar. Y entonces todo explotó. Una horda de hombres armados irrumpió en la habitación, y Livia apenas pudo entender lo que estaba sucediendo. Las luces se apagaron, el aire se volvió espeso, y el miedo se instaló en cada rincón. En ese momento, un grito desgarrador estalló sobre el ruido. Era la madre de Cayo, alterada y dispuesta a descubrir la verdad. ¡Basta de mentiras! Yo soy la razón por la que todo esto está pasando, dijo, y su confesión cortó el aire como un cuchillo afilado. Todos se congelaron, los ojos se volvieron hacia ella, y en ese instante todo cambió. Nadie esperaba esa revelación. Nadie podía entender cómo lo que habían tomado como una batalla personal se transformaba en un conflicto que iba mucho más allá de ellos. El clima de caos y desesperación se espesó, y Livia sintió que sus esperanzas se desmoronaban ante sus ojos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién era realmente el monstruo? La sala se llenó de un silencio sepulcral después de la confesión de la madre de Cayo. Todos estaban boquiabiertos, procesando las palabras que resonaban como campanas de alarma. Pero no hubo tiempo para reflexionar. El eco de los disparos seguía resonando en sus oídos, y el caos se desató de nuevo cuando la puerta se abrió de golpe. La figura encapuchada, que ya había generado tanto misterio, se movió rápidamente hacia el centro de la habitación. ¿Dónde está él?, demandó, su voz grave e intensa. Todos se volvieron hacia ella, pero fue Bruno quien se adelantó, con una sonrisa helada que no ocultaba su preocupación. ¿A quién buscas? Al que todos creen que está muerto, respondió la figura. Sin advertencia, se quitó la capucha. Todos quedaron paralizados. Era Ana, una antigua amiga de la familia. Pero lo que verdaderamente sorprendió a Livia fue el destello de un arma en su mano. Estás en el centro de una red más oscura de lo que puedes imaginar, Bruno, y hoy tú pagarás por tus crímenes. La presencia de Ana, que había parecido una figura del pasado, llenó el ambiente de una nueva amenaza. «Ana», murmuró Livia, confundida, «¿qué estás haciendo aquí?» Pero Ana no se detuvo. Sus ojos estaban fijos en Bruno, como si él fuera el único objetivo en su mirador. «Tu madre y yo supimos de tus tratos desde hace tiempo. La familia de Cayo no es más que una pieza en tu juego», gritó Ana, desencadenando una serie de murmullos entre los presentes. Cayo se quedó helado, el asombro cubriéndolo como un manto pesado. «¿Qué quieres decir? ¿Lo sabías todo este tiempo?» Bruno pensó que lo tenía todo bajo control, que nadie podría detenerlo. Pero yo estaba observando, esperando el momento adecuado. La adrenalina creció en la sala, un torbellino de reacciones inquietas. La madre de Cayo temblaba, y su voz se alzó en un grito desgarrador. «¡Ana! ¡Nolo! No se trata solo de él, se trata de cada uno de nosotros». Livia sintió un nudo en el estómago. «¿Qué está pasando?» Pero su pregunta se perdió en el eco de los gritos y las súplicas. Esa tensión desbordante estaba a punto de estallar. Fue entonces cuando de la nada un ruido ensordecedor resonó en el exterior. ¡Una explosión! El suelo tembló y el aire se llenó de polvo y olor a quemado. Livia cayó de rodillas, cubriéndose la cara con los brazos mientras miraba las miradas de horror de todos los presentes. «¿Qué está pasando?», gritó.
Bruno, sorprendido, se giró hacia la ventana y el reflejo del fuego iluminó su rostro, revelando por un instante una mezcla de miedo y cólera. «¡Esos son nuestros hombres!», gritó. Su voz temblorosa. «No puedo perder esto ahora». Pero entre las llamas, Livia vio más que destrucción. Vio una figura conocida, un hombre que había estado ausente, pero que ahora parecía estar de pie entre las llamas. Era Jorge, el hermano de Cayo, pero su rostro llevaba una expresión de locura e incontrolable rabia. «No puedes escapar de esto, Bruno». Esto terminó. El conflicto era inminente. Entonces, de repente, el brillo del revólver que Ana sostenía se volvió oscuro, como si un secreto pesado la abrumara. La mirada de Bruno se volvió severa. «No tienes idea de lo que estás haciendo. La familia de Cayo es la mía. Esa es la clave para todo esto». Livia sintió un temblor helado recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. «¿Qué dices?», preguntó, incapaz de entender. Pero antes que alguien pudiera responder, Jorge lanzó una bomba de humo hacia el suelo y la habitación se llenó de una niebla densa y oscura. «¡Corred! ¡Salgan de aquí!», gritaron varios al unísono, y mientras la multitud se apresuraba hacia la puerta, se desató el caos. Livia apenas podía ver algo en medio de la confusión, pero sintió un brazo que la empujaba. Era Cayo. «¡Vamos, rápido!». Sin embargo, en ese momento, Ana gritó de nuevo: «¡No se vayan! Ustedes no saben la verdad». Pero fue demasiado tarde. El horror de la explosión afuera combinada con la confusión dentro se transformó en un torbellino de movimientos imprecisos y gritos aterrorizadores. «¡Iré a buscar a Jorge!», gritó Cayo. Pero antes que pudiera dar un paso más, una sombra lo atravesó. Ana, desesperada, dio un paso hacia adelante y se interpuso. Pero el golpe fue brutal. La pistola cayó al suelo y se escuchó un estruendo. El fuego que rugía desde afuera iluminó ambos rostros, revelando una verdad que nadie esperaba. Ana se llevó la mano al pecho, su expresión cambiando rápidamente de determinación a terror absoluto. «¡No!», gritó Livia. La confusión se contagiaba rápidamente por toda la sala. La escena era caótica. Pero el verdadero shock ocurrió cuando Cayo se dejó llevar por el impulso y tomó la pistola del suelo, apuntando a Bruno. «Todo termina aquí». Todo quedó al borde de una explosión, mientras la sala se llenaba de humo y confusión. Livia comprendió que el verdadero monstruo no era Bruno, sino todos ellos, atrapados en una red de secretos oscuros. A medida que la niebla oscurecía la visión y la explosión resonaba en sus oídos, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué más estaban escondiendo? ¿Y quién sería el verdadero sacrificio en este juego mortal? La sala se llenó de humo y el aire se tornó denso y caliente. Livia sintió que su pecho se apretaba, como si estuviera atrapada en un saco. La confusión y el miedo flotaban a su alrededor. Y cada grito resonaba como un eco de desesperación. «¡Vamos, salgan de aquí!», gritó de nuevo, pero nadie parecía escuchar. Cayo tenía la pistola en la mano, apuntando a Bruno con una mirada feroz. «Todo termina aquí». El rostro de Bruno se retorció en una mueca de desprecio. Pero algo en su mirada reflejó una pizca de miedo, como si supiera que este era el momento decisivo. Justo cuando todo parecía ir hacia el clímax, un ruido ensordecedor sacudió la casa.
Un disparo resonó en el aire, haciendo que todos se congelaran. ¡No! Gritaron varias voces al unísono. Livia giró la cabeza hacia el sonido y su corazón se detuvo. Ahí estaba Jorge, el hermano de Cayo, en el suelo, con una expresión de sorpresa y dolor. La pistola había caído de su mano y una herida oscura se expandía por su pecho. ¡Jorge! Gritó Cayo, corriendo hacia él. Todo en la sala se convirtió en un caos de voces y cuerpos moviéndose desesperadamente. El tiempo parecía haberse detenido. Livia se sintió atrapada en un sueño, observando cómo Jorge se desplomaba, los ojos llenos de asombro. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Su voz apenas un susurro. La madre de Cayo, que había estado callada en el fondo, se precipitó al lado de su hijo. Su rostro se tornó pálido y el mundo pareció desmoronarse en sus pies. ¡No! ¡Jorge, no! Sus palabras eran un grito desgarrador. Mientras tanto, Ana, quien había estado a un lado, se acercó a Bruno, su mirada fulminante. ¡Tú has hecho esto! No hay forma de escapar ahora, dijo, la emoción derramándose en cada sílaba. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un estallido de luz iluminó la habitación y un grupo de figuras armadas irrumpió, desatando la confusión. Entre el tumulto, algo sorprendió a Livia. Vio a una mujer salir de las sombras. Otra figura familiar. Era Sofía, la hermana de Bruno. Su rostro estaba marcado por una mezcla de determinación y miedo. ¡Alto!, gritó, y todos se dieron vuelta al instante. ¡Detengan esto ahora mismo! No pueden seguir así. Es hora de la verdad. La atmósfera cambió. Sofía se acercó lentamente mientras todos la miraban, incrédulos. Bruno, tú te has creído intocable, protegiendo todo este tiempo un secreto devastador, continuó, su voz resonando con fuerza. Pero hoy esto termina. El silencio cayó. Lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo. Bruno, tú no eres mi hermano de sangre. Estas palabras golpearon como un rayo. La sala se llenó de murmullos confusos. La realidad de los vínculos familiares que habían sustentado tantas mentiras estaba colgando por un hilo. Livia sintió que el mundo se desmoronaba, que las paredes temblaban a su alrededor. ¿Qué quieres decir?, preguntó Bruno en voz baja. La incredulidad se plasmó en su rostro. Eso no puede ser cierto. Sofía tomó aire como si estuviera a punto de desatar un torrente difícil de contener. «Eres adoptado», lanzó, cada palabra un nuevo cascabel en el aire. «Por eso has estado tratando de demostrar tu valía, luchando por el control de un imperio que nunca te perteneció. Todo esto, cada muerte, cada traición, ha sido para encajar en una familia que no es la tuya. Un legado que no es tuyo». El mundo entero pareció tambalear. Livia miró a Cayo, que caía de rodillas, la pistola olvidada en el suelo. El descubrimiento abría un abismo de confusión y enojo. Las miradas se cruzaban mientras cada uno comenzaba a entender que quizás todo era un juego cruel, donde las piezas estaban en constante movimiento y los verdaderos villanos nunca fueron quienes pensaban. Bruno, pálido y aletargado, miraba a su hermana como si no supiera a quién estaba viendo. La rabia se agolpaba y en su mirada había algo más, pura desesperación. Tú siempre has sido una traidora. El caos se tornó en súplica. La sala se llenó de voces entrelazadas, miedo y revelaciones desbordadas. ¿Qué vendría ahora? El desenlace estaba más cerca.
y a la vez más lejano que nunca. ¿Cómo podría todo esto terminar? La verdad abría puertas a un abismo y emociones que apenas comenzaban a desatarse, mientras el humo seguía girando y el eco de los disparos resonaba. La pregunta latía con fuerza en el aire. ¿Quién era realmente cada uno de ellos en este desgastante juego? La sala se llenó de un silencio inquietante tras las palabras de Sofía. La revelación de que Bruno no era quien todos pensaban resonó en las mentes de todos como un eco desgarrador. Livia sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. La confusión pintaba un cuadro denso y espeso en el ambiente, mientras Caio caía de rodillas, incapaz de procesar la verdad que acababa de escuchar. Bruno comenzó a retroceder, buscando respuestas en los rostros de quienes le rodeaban. «No puede ser», murmuró, su voz temblaba mientras su rostro palidecía. «No es cierto». Las palabras parecían un mantra que intentaba repetir para convencerse a sí mismo. Pero en su mirada se reflejaba el pánico. Tras la fragilidad de su ego, había una furia que siente que amenazaba con estallar. Fue en ese momento, con todos aún aturdidos por la revelación, cuando el estruendo de la puerta retumbó como un trueno. Una figura emergió de la oscuridad de la entrada. Era un hombre que todos reconocieron al instante, aunque nadie momentáneamente se atrevió a hablar. Era Daniel, el antiguo socio de Bruno, un tipo cuya llegada nunca prometía nada bueno. «¡Bruno!», gritó, y su voz era como un golpe de hacha en medio del caos. La multitud se volvió hacia él, y la tensión se hizo palpable. «Mira lo que has hecho. Perdiste el control». El tono de Daniel desprendía una mezcla de ira y desprecio, y se veía listo para encender la furia contenida de Bruno. «¿Qué estás haciendo aquí?», respondió Bruno, conteniendo la rabia. Pero la mirada de Daniel a sus ojos decía todo. «He venido a terminar esto de una vez por todas». Mientras todos sostenían el aliento, algo cambió en la sala. La atmósfera se tornó eléctrica. Fue entonces cuando Daniel, en un movimiento inesperado, levantó una mano y sin previo aviso lanzó un ítem al suelo. Un pequeño dispositivo que estalló en una onda de luz intensa. Una bomba de humo que rápidamente ocupó el espacio. Gritos descontrolados resonaron mientras todos intentaban cubrirse. Pero el caos estaba apenas comenzando. «¡Lo sabía!», gritó Laura, mientras su voz se perdía entre la niebla espesa. «Eres parte de esto también». Lo que nunca habían esperado era que Daniel, el socio leal, hubiera sido la sombra detrás de todo. El humo cubrió la sala, haciendo que las figuras se asemejaran a fantasmas. Livia sintió un frío recorrer su espalda. La confusión apretaba su pecho, mientras algunos tropezaban en la niebla, buscando una salida, mientras las voces se convertían en gritos de pánico. En el vislumbrar de alrededor, Livia pudo ver que la figura de Jorge yacía inmóvil en el suelo. Su corazón se detuvo. «¡Jorge!», gritó, intentando abrirse paso hacia él, pero otros cuerpos se agolpaban en la confusión. Y justo cuando llegó a su lado, Jorge abrió los ojos, reverberando con un brillo de vida que no esperaban. «Es un engaño todo esto», balbuceó, y de su voz salían palabras entrecortadas mientras el dolor crecía en su rostro. «Están todos involucrados. Las alianzas son peores de lo que imaginan». «No, Jorge, no hables». Livia apenas podía entenderlo, pero el horror se expandió en su pecho. El humo empezó a disiparse lentamente, revelando el caos general.
La tensión era palpable, las miradas se cruzaban con confusión, y en ese instante el suelo se sintió menos firme. De repente, con claridad, la voz de Bruno resonó entre el tumulto. «Ustedes no saben con quién se están metiendo», exclamó, su expresión distorsionada. «Eso que han descubierto no es más que la punta del iceberg. La familia no era el verdadero problema. Esto es solo una fase de una guerra mayor». Con esas palabras, el nudo en la garganta de Livia se convirtió en un tirón helado. Lo que parecía un enfrentamiento personal se transformó en algo mucho más oscuro y complicado. «No, no podría ser», gritó Sofía, y su rostro se tornó ceniciento. «No puedes jugar con nuestras vidas. Todo debe terminar aquí». Y justo cuando la tensión alcanzó su punto más alto, un sonido ensordecedor retumbó desde afuera. Era un grito desesperado que resonó en la calle. «¡No! ¡No lo hagan!» Era la voz de un niño, pero el miedo detrás de ella hizo temblar a todos. La puerta se abrió de golpe y una figura familiar entró corriendo, su energía frenética atravesando la habitación. Era el hijo de Ana, quien había estado ausente durante todo este tiempo. «¡Mamá, están aquí! ¡Ellos están llegando!» El aire pareció tomar una forma densa de horror, y la revelación impactante caló hondo en todos. ¿Quiénes eran los que venían? La atmósfera se volvió electrizante, y el tiempo parecía detenerse, en un momento de horror colectivo. Livia sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente, y ese niño, con su grito desgarrador, se convirtió en el heraldo de un cambio que nadie estaba preparado para enfrentar. «¿Quién está viniendo?», gritó Cayo, la desesperación marcando su voz. La respuesta quedó suspendida en el aire, el futuro de todos pendiendo de un hilo por la revelación más oscura hasta ahora. ¿Qué hubiera tildado la guerra de hielo en un momento? Ahora se transformaba en un caos insuperable. La única certeza era que las líneas de lealtad se borran lentamente, mientras el destino de todos. En la sala se oscurecía aún más. El niño seguía allí, temblando, con la mirada aterrorizada, como si hubiera visto a un fantasma. «¡Mamá! ¡Están aquí!», repitió, su voz escalofriante resonando en la confusión. Todos, paralizados por el horror, quedaron atrapados entre el caos y la inminente realidad del peligro. «¿Quiénes?», preguntó Cayo, los ojos desorbitados. Su cuerpo vibraba con una mezcla de pánico y desesperación. Ana, con el miedo reflejado en su rostro, trató de acercarse a su hijo, pero el silencio se volvió ensordecedor. La pregunta flotaba en el aire y la inquietud se hacía más densa. En un instante, el murmullo de la multitud se transformó en gritos descontrolados, cuando de repente las puertas traseras se abrieron de golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió como una tormenta, sus rostros enmascarados, dispuestos a sembrar el terror en cada rincón. El ambiente se llenó de tablas crujientes, las luces titilaban y un aire denso de desespero se adueñó de todos. «¡No!», gritó Laura, intentando bloquear la entrada, pero fue empujada por la oleada de cuerpos. Livia sintió que su corazón se hundía. La situación se volvió crítica. Cada rostro estaba distorsionado por el miedo. Bruno se había transformado en un susurro lejano. Olvidado en el caos, las luces de la habitación comenzaron a parpadear, dejando entrever especial tensión. Fue entonces cuando uno de los hombres se adelantó, su mirada fija en Bruno. «Sabías que vendríamos. No podías esconderte para siempre», dijo, su voz firme, casi burlona. Los ojos de Bruno se abrieron en una mezcla de
Sorpresa y temor. Su fachada de confianza se desmoronaba con cada segundo. ¿Qué está pasando?, preguntó Bruno, su voz temblando. Lo que seguía era un giro inesperado. El hombre desenfrió su arma, y cuando levantó la arma en dirección a Bruno, el tiempo pareció detenerse. «Esto es por todas tus traiciones», sentenció el hombre. Livia sintió un nudo en el estómago. «No, espera», gritó, mientras se lanzaba hacia Bruno. Pero no había tiempo. Un disparo resonó como un trueno, y el tiempo volvió a moverse. Todo se desvaneció en un instante ensordecedor. Perplejidad, horror, y luego el silencio. Bruno cayó al suelo, y el aire se llenó de horror. «¡No!», gritó Cayo, corriendo hacia él. Su rostro, una mezcla de incredulidad y desamparo. La confusión se apoderó de la sala. Los hombres armados comenzaron a moverse, buscando a más víctimas entre la multitud, ahora paralizada. Pero el verdadero impacto llegó cuando el niño, tembloroso, apuntó a Bruno. «¡Tú lo mataste! ¡Yo solo quería protegerla!». Su voz, una mezcla de rabia y dolor, hizo eco en el silencio. Nadie comprendía. «¿Proteger a quién?», preguntó Ana, como si su mente intentara encajar las piezas del rompecabezas. Pero el niño giró y lo inesperado surgió. «¡A mí! ¡A mí, a papá!». Esa última palabra se sintió como un latigazo. El caos se ahogó en el asombro. Livia se quedó helada. «¿Qué?», murmuró, incapaz de procesar. ¿Tú eres? La sala se llenó de murmullos. Las verdades ocultas se desplomaron como un castillo de naipes. El niño no solo era una víctima, era el hijo de Bruno. Las reacciones de los presentes fueron instantáneas. Ana, con la mirada desencajada, parpadeaba, y el hermano de Cayo cerró los puños, como si la situación se volviera cada vez más difícil de manejar. «¡No puede ser! Bruno, tú», llegaba con angustia de los labios de ella, una mezcla de amor y odio. «¿Por qué no le dijiste a nadie?», preguntó Jorge, haciendo un esfuerzo visible por calmar la situación. Pero al mirar a su hermano, él entendió que ya era demasiado tarde para respuestas. Bruno, en el suelo, se quedó mirando al niño, y todos los secretos del pasado parecían danzar en el aire. «Tu madre», intentó decir, su voz entrecortada, pero no hubo tiempo para más. Un sonido resonante flotó en el aire, y los hombres armados comenzaron a hacer movimientos amenazantes. El riesgo era inminente. Livia sentía que todo se caía a pedazos. El niño, en medio de la confrontación, parecía asustado pero decidido, sosteniendo su posición. «Ustedes no pueden llevarse a mamá. Ella es inocente», gritó, y su voz resonó con una fuerza inesperada. Bajo esa presión, la sala temblaba no solo por las circunstancias, sino por el impacto crudo de esas revelaciones. ¿Qué vendría ahora? ¿Estaba el pasado volviendo para cobrarse las facturas de todos? ¿Y tenían la fuerza necesaria para enfrentar lo que se venía? La pregunta flotaba en el aire como un sonido sordo, mientras el caos se desataba una vez más. ¿Quién sería el próximo en caer? La sala se llenó de silencio tras el disparo. La imagen de Bruno en el suelo, incapaz de moverse, hizo que el tiempo se detuviera para todos. Los hombres armados quedaron inmóviles, sorprendidos por lo que acababan de presenciar. La confusión reinaba y Livia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Jorge!», gritó Cayo, corriendo hacia el cuerpo de su hermano. Pero Jorge, a pesar de su estado, logró mirarlo con intensidad. «Cayo, la verdad sobre Bruno.
Todo esto está interconectado. Su voz era un hilo entre el susurro y el grito. Mientras todos intentaban procesar lo que estaba ocurriendo, el niño, con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó torpemente a su madre. «Mamá, ¿por qué está pasando esto?» La inocencia en su voz rompió un poco la tensión. Su fragilidad contrastaba con el caos de su alrededor. Ana, aún paralizada, tomó al niño entre sus brazos y dijo con mucha firmeza: «Nunca más, amor. No tienes que temer más». Ella sabía que era su turno de hacer frente a la cruda realidad. Bruno, aún en el suelo, miró a la multitud. Su mirada estaba llena de dolor, pero también de rabia. Esto no ha terminado. Todos ustedes no saben lo que están haciendo. Su voz se desvaneció y el miedo comenzó a apoderarse de sus palabras. Sabía que había sobrepasado líneas que no se debían cruzar. Sin embargo, la mirada de Sofía, determinada, lo interrumpió. «No, es hora de que pagues por lo que hiciste. No solo a nuestra familia, sino a todos». Ella dio un paso adelante y, aunque su corazón latía con fuerza, sabía que no había vuelta atrás. Un grito desgarrador de uno de los hombres armados rompió el silencio tenso. «¡No nos dejes aquí! ¡Es un desastre!». Lanzó su arma en un momento de confusión y la sala se llenó de ruido nuevamente. Todo se volvió caótico. Las miradas pasaban de Bruno a el niño, de Ana a quien intentaba entender. El mundo parecía estar atrapado en un ciclo de decisiones fatídicas. «¡Vamos todos! ¡Hay que salir de aquí!», gritó Cayo, intentando tomar el control, pero algo se sentía diferente. A cada paso que daba, pasaba no solo él, sino el peso de la verdad. Una mezcla de emociones desbordó la habitación. La rabia, el amor, la venganza, todos chocaban como trenes de carga. Livia sintió que el aire cargado de incertidumbre apenas le llegaba a los pulmones. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó. Su voz temblaba mientras miraba alrededor. En ese instante un grupo de luces brillantes iluminó el exterior. Unas sirenas resonaron y todos se volvieron hacia las ventanas. Era la policía. Gritos brotaron de la multitud y el pánico se apoderó de ellos mientras las puertas del establecimiento eran rodeadas. «¡Están aquí! ¡No podemos seguir así!», gritó un hombre, intentando encontrar una salida. Pero era demasiado tarde. La realidad de su situación había llegado. Allí, en ese lugar, un mar de emociones había estallado como un volcán. «Es el momento», dijo Ana, empujando al niño ligeramente hacia un lado, con un brillo especial en los ojos. «Debemos limpiar esto. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos». Los ojos de todos se centraron en ella. Había un poder en sus palabras que rezongaba en la sala. Jorge levantó lentamente la cabeza. «Tal vez esto era lo que realmente necesitábamos para liberarnos». «La verdad», susurró, y mientras todos se giraban hacia la acción, el murmullo de la policía se acercaba a su puerta. Justo cuando pensaron que todo había llegado al final, un último grito resonó. «Todo lo que hay en juego no es solo este lugar». Y así, entre el caos y la incertidumbre, la vida continuó tejiendo su camino. Cuando la policía entró con determinación, se desató una nueva batalla. La sala, llena de gritos y desesperación, se convirtió en un nuevo escenario de decisiones, alianzas y quizás redenciones. Pero ¿quién realmente ganaría en la lucha entre el amor, el odio y la traición?
Mientras la historia se despliega, Livia se dio cuenta de que solo estaba al principio de un viaje que cambiaría no solo sus vidas, sino su propia esencia. Pero antes de cerrar este capítulo, es hora de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perder los próximos episodios, porque lo que viene será aún más sorprendente. Aplasta ese botón de me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias continúen. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tú eres parte esencial de esta comunidad. Ahora, ¡adelante!